Shalom, buen día para todos. Empezamos en el capítulo 21, versículo 10, con la parashat Kititze. Dice la parashat: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y el Eterno tu Dios los entregue en tus manos y captures a su pueblo como cautivos. Vamos a hablar primero que todo en el sobre lo literal que está hablando. Después hablamos sobre a qué aluce todo estos también estas versículos. Primero que todo, dice Rashi, este versículo habla de una guerra opcional, pues en la guerra por la tierra de Israel no podría hablarse de y captures a su pueblo como cautivo, porque al respecto ya se declaró: no dejará vivir ningún alma. ¿Sí? En aquel versículo la Torá prohíbe dejar con vida a los habitantes de Canaán, lo cual obviamente incluye a sus mujeres. Por lo tanto, como aquí permitirá tomar a las mujeres de otras naciones con las que Israel está en guerra, de ahí se infiere que habla de otro tipo de guerra. Pero nosotros vimos anteriormente que antes de entrar a la guerra ellos mandaban, Yoshua ben Nun mandaba cartas a ellos, diciéndoles que si ellos querían rendirse, por lo tal, ¿bien? Y los tomaban también a ellos como cautivos, también los convertían al judaísmo, fueran tomados. O prácticamente, como vimos también, que uno de los pueblos, cuando Israel llegó, se fueron. El Girgashi, si más no me acuerdo, que no lo nombra y lo vimos anteriormente en los audios anteriores. ¿Por qué? Porque cuando llegó Israel y Yoshua ben Nun mandó cartas a ellos prácticamente agarraron y se fueron. Entonces ahí vemos en verdad de que cuando caía el decreto de Hashem de no dejarás vivir ningún alma, caía cuando ya ellos decidían salir a la guerra. Si ellos no se rendían o se convertían o algo por el estilo, tenían la opción. Pero si no, salían a la guerra y decidían no dejar la tierra y optaban por hacer la guerra en contra de Israel, ahí recae la orden de Akadosh Baruj Hu de no dejará vivir ningún alma. De todas maneras, la pregunta es, porque aquí dice que aquí cuando salgas a la guerra, quiere decir, está hablando de una guerra opcional, quiere decir de que no es una guerra, no es una mitzvah, no es una guerra que es ordenada por Akadosh Baruj Hu, como en el caso de entrar a la tierra de Israel. Si una guerra opcional, como por ejemplo las guerras opcionales que se hicieron cuando estaban en la época del rey David o en la época del rey Shaul, ¿sí? Contra los Filistín, contra Amón, Moab, todos ellos que estaban ahí cerca. Esas son guerras que en caso tal a veces son opcionales. ¿Sí? No todo el tiempo es una guerra que es una mitzvah. Y sobre esto dijeron los sabios que no habló la Torá sino en contra del Yetzer Hara, que negue de Yetzer Hara, que es una ayuda, un opuesto al Yetzer Hara. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? De que la persona está en la guerra, sale a la guerra y está ahí en la guerra y ve una mujer, Yafat Toar, una mujer de hermoso aspecto, y la ansia, podrás tomarla como esposa. La pregunta es, cuando ellos salen a una guerra, por ejemplo, en la guerra con los 7 pueblos de Canaán, y ellos salieron allí, ahí no habla la Torá que negue de Yetzer Hara, ahí las personas no tienen Yetzer Hara, porque es una guerra, es una mitzvah, la guerra es una orden de la Kadosh Baruj Hu. Entonces por eso entonces se podría decir, porque es una mitzvah, es una orden de la Kadosh Baruj Hu. Entonces ahí el Yetzer Hara no es tan fuerte. ¿Por qué? Porque a la final vas a matar a todas las personas, a matar a las mujeres, todo lo demás, como está diciendo aquí Rashi. Entonces la persona no tiene, va con la mente de cumplir la orden de Akadosh Baruj Hu y matar a todas las personas y matar a todas las mujeres. No tiene en la cabeza, en lo más mínimo, y el Yetzer Hara no puede venir aquí ¿cómo se dice? A seducir a la persona que mire a la mujer o que haga por el estilo. Nada. En la guerra opcional, que no está la opción de matar a la mujer y la puedes agarrar, la puedes tomar como rehén para ti, ¿sí? Como una esclava o algo por el estilo.
En este caso de repente cae también y tampoco está la fuerza de la mitzvah de Hashem, de que Hashem ordenó que hay que salir a la guerra, ¿sí? Sino que es una guerra opcional. Entonces aquí el Yetzer Hara tiene más fuerza en contra de la persona, se podría decir, y como la Torah sabe que la persona no va a poder sobreponerse a ese Yetzer Hara, entonces por lo tanto se lo permite. Y otra de las cosas que también vi, si más no, creo que Rav Hahidá dice, esto también para que sepas de que cuando la persona tiene una mitzvah de ¿cómo es que se llama? De hacer teshuvah. La persona tiene que saber, dice, wow, en contra del Yetzer Hara yo no puedo, no va a poder. Te dice Akadosh Baruj Hu, no, fíjate lo que es la guerra. Te dije que en la guerra opcional no vas a poner con el Yetzer Hara. ¿Por qué? Porque yo no te lo ordené. Pero cuando yo te lo ordeno a ti, yo te voy a ayudar y tú vas a poder sobreponerte al Yetzer Hara. Así igualito con la Teshuvah, dice el Rav Hahidá, que cuando es una mitzvah de Akadosh Baruj Hu, la mitzvah de hacer Teshuvah, porque es una mitzvah de hacer Teshuvah, ¿sí? Vimos varios versículos que dijimos anteriormente, donde dice, y retornarás a Hashem lo queja, retornarás hasta el eterno tu Dios, y escucharás su voz. Todo eso son varios versículos que hay sobre la Teshuvah, y es una mitzvah. Entonces, si hay una mitzvah de hacer Teshuvah, hacia Kadosh Baruj Hu te va a ayudar. Y te va a ayudar incluso que en contra del Yetzer Hara te vas a poder sobreponer en contra por encima del Yetzer Hara. Fue lo que hablamos con referente a la guerra opcional o la guerra que es una mitzvah. Seguimos, dice, y capturas a su pueblo como cautivos. Esto fue enunciado a fin de incluir dentro de la ley enunciada aquí a los Kenanim que hayan dentro de ese pueblo, aunque pertenecen a los 7 pueblos de Kenan. Quiere decir de que ellos están allí, pero no pertenecen a los Kenanim. Abal también están dentro del decreto. El versículo incluye dentro de las leyes de esta sección a cualquier cautivo prisionero que se halle dentro del pueblo con el que Israel esté en guerra, incluso si pertenece a los Kenanim. Por tanto, el mandato de exterminar a los Kenanim enunciado en el versículo 20-16 solamente aplica cuando estos están en la tierra de Kenan y no aceptan los términos de Israel, pero si están dentro de otro país son considerados como cualquier otro prisionero. Seguimos, si entre sus cautivos ves a una mujer de hermoso aspecto y la ansias, podrás tomarlas como esposa. Dice Rashi, incluso si es una mujer casada. ¿De dónde Rashi aprende que es una mujer casada? Porque no está escrito, si no vemos en hebreo, no está escrito Isha, está escrito Eshet. Cuando está escrito con la Taf, cuando hay una, en hebreo, cuando no se escribe la Hei al final, sino se escribe la Taf, eso va a agregar la palabra de. Por ejemplo, la mujer de, o el carro de, ¿okay? En vez de decir mejonit, también dice el carro de, también se le agrega la taf al último, o aquí en vez de decir isha dice eshet, o sea, que viene a decir la mujer de hermoso aspecto, yafa eshet, yafa toar. De ahí se aprende que incluso una mujer casada, porque si no hubiera dicho isha, a lo que dice eshet, mujer de, quiere decir de que era incluso mujer de otra persona. De ahí aprende Rashi. Dice aquí, podrás tomarla como esposa. La Torah solamente habló contra la inclinación del mal. Eso es lo que dijimos anteriormente. Dice aquí, en Kiddushin 21b. La ley anunciada en esta sección que en tiempos de guerra está permitido que un judío tome como esposa a una prisionera gentil. Se aplica por igual si la mujer en cuestión es bella o fea, como afirma el Talmud en Kiddushin 22a. Parece irrelevante pues que la Torá hable específicamente de una mujer de hermoso aspecto. En realidad, al mencionar esta característica, la Torá quiere enfatizar que esta ley constituye una dispensa especial para el soldado que se deja seducir por la belleza de una prisionera. Pues si el bendito no hubiera permitido a esta mujer, él se hubiera casado con ella de un modo prohibido. Según el Talmud Kiddushin 21b, es preferible que el israelita coma carne mala, pero degollada correctamente, que carne mala sin degollar. Esa frase quiere decir que es preferible que el judío se case con la prisionera de un modo permitido en vez de tomarla para así de un modo prohibido una vez que su pasión por ella se apoderó de él. Según esto, aquí la frase, Velakachta leja leisha,
O sea, la tomarás para ti como esposo, no indica un precepto y ni siquiera una opción deseable, ya que sin lugar a dudas hubiera sido preferible que el judío se case con una judía. Meramente indica una concepción excepcional a la fuerza de los deseos del hombre. Después más adelante vamos a ver en verdad más qué nos habla sobre eso más a fondo, ¿ok? Pero si efectivamente, dice Rashi, pero si efectivamente se casa con ella, al final la aborrecerá, ya que después de este tópico se declara cuando un hombre tenga dos esposas, una amada y la otra aborrecida. Y su final será que con ella procreará un hijo descarriado y rebelde. Es por esa razón que estas tres secciones fueron puestas en contigüidad. Después del caso analizado aquí, en Jafat, la mujer hermosa de hermoso aspecto, la Torah trata el caso de un hombre que tiene dos esposas y aborrece a una de ellas. Rashi explica que el caso analizado aquí podría conducir al caso siguiente, es decir, que la mujer que el hombre originalmente consideraba de hermoso aspecto, eventualmente podría convertirse en detestable para él. La consecuencia de una relación tal podría desembocar en el que el fruto de esa unión se convierta en un hijo descarriado y rebelde. La justaposición de estos tres tópicos indicaría así que al casarse con una mujer gentil prisionera no constituye un proceder deseable, sino preñado de posibles consecuencias negativas. De eso se habla con respecto a Absalom. Absalom, que fue el hijo de David, él era hijo de una mujer su mamá era una gentil que David tomó en una guerra opcional, una mujer de hermoso aspecto. Y se habla sobre la actitud que tomó Absalom después también, que es la que dice aquí, que a la final fue no fue completamente como dice allí, pero sí fue como un hijo descarriado y rebelde, que quiso incluso quitarle el poder a su papá, incluso pensó en matarlo. Entonces, de ahí se ve las consecuencias que salieron de allí. De todas maneras, seguimos, dice, la llevarás al interior de tu casa y ella se rozará la cabeza y dejarás crecerle sus uñas. Dice Rashi, esta frase quiere decir, se las dejará crecer. ¿Sí? A fin de que se vea fea. El propósito de dejarse crecer las uñas no era para que ella tuviese uñas largas y hermosas, sino al revés, para que ella se viera desaliñada. En algunas sociedades antiguas se consideraba que las uñas largas afeaban la belleza de la mujer. Ella se quitará su vestido de cautiverio y permanecerá en tu casa y llorará a su padre y a su madre durante un mes y unos días, dice aquí, y haré a Jayamín. Y unos días, simplemente lo colocaron solamente un mes. Dice que ella se quitará su vestimenta de cautiverio porque esos vestidos eran bellos. ¿Okay? En el versículo vestido de cautiverio no se refiere a las ropas raídas y desgastadas que se suelen dar a los prisioneros, sino a la ropa original que tenían los prisioneros antes de ser capturados. No se trata de mejorar su apariencia, sino al revés, de hacerle perder su atractivo. Porque dice que las mujeres cuando salían, ellas se colocaban los mejores vestidos y todo eso, y para que no las mataran, para seducir a los soldados. Entonces dice aquí, pues las hijas de los pueblos de antigüedad se adornaban en tiempos de guerra con el objeto de seducir sexualmente a los demás con ellos. Eso fue precisamente lo que dijimos. Y permanecerá en tu casa, dice Rashi, es decir, en la casa que él utilice. Se pretende que él entre y se tope con ella, salga y se tope con ella, la observe cuando ella llore y la observe desaliñada, a fin de que ella se vuelva desagradable para él. ¿Mm? Dice aquí, la Torah ya dijo, la llevarás al interior de tu casa. Sería redundante que aquí volviera a hablar de ello. Por lo tanto, aquí la expresión de bebeiteja en tu casa es enunciada solamente para indicar que si el hombre tiene dos o más casas, deberá llevarla a la casa que él utilice con mayor frecuencia. ¿Sí? Llorará a su padre. ¿Y por qué tanto? Para que la hija de Israel esté alegre, pero está triste. Para que la hija de Israel esté adornada, pero está desaliñada.
es decir, la mujer judía con la que él se hubiera casado si no fuera porque se casó con la prisionera gentil. O también, puesto que según la ley de la Torah, la poligamia está permitida, aquí se refiere a la mujer judía con la que él ya estaba casado cuando tomó a la gentil como esposa, ya que en aquella época obviamente que se permitía que el hombre tomara más de una sola mujer. ¿Bien? Seguimos, y sucederá que si no las deseas, entonces deberás enviarla por sí misma, pero no podrás venderla por dinero, no podrás esclavizarla porque la afligiste. Dice aquí, dice Rashi, y si supiera que si no la deseas, aquí la escritura te enuncia que al final habrá de aborrecerla. Dice aquí, si la Torah no hubiera querido indicar que al final el hombre habría de odiarla, hubiera dicho simplemente, y si no la deseas, en vez de, y sucederá que si no la deseas. Entonces quiere decir, y sucederá, tiene un sentido enfático y afirmativo, como queriendo decir que aquello de lo cual habla eventualmente sucederá. O sea que en verdad sucederá así. No podrás esclavizarla, dice Rashi, esto significa no la utilices. Es decir, no te sirvas de ella como sirvienta. En la lengua persa se llama amará a la esclavitud y servidumbre. Esto lo aprendí de la obra de Rabbi Moshe Darshan. Dice aquí que Rabbi Moshe Darshan era expositor, fue un destacado sabio que vivió en el sur de Francia en el siglo XVI, cuya interpretación Rashi cita con relativa frecuencia. Y también Rashi, que vivió en Francia también. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la alusión que habla sobre esta parashá muy interesante, que habla, obviamente vamos a hablarlo, hay varias alusiones y todo lo demás, pero vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con el Jodesh Elul, este mes, lo que tiene que ver con Rosh Hashanah, Yom Kippur, la persona hace Teshuvah. Hay que saber que cuando la persona hace transgresiones, si las transgresiones son muy, muy graves, la persona puede incluso perder la Neshama, el alma del mismo. ¿Okay? Y el alma pasa a ser cautivada por el Yetzer Hara, hasta que la persona haga Teshuvah, regrese a Teshuvah, trabaje sobre él mismo, ¿verdad? Se purifique como debe ser de las transgresiones que hizo y vuelva a regresar de nuevo a esa Neshama. La Risa le explica que incluso cuando la persona pierde esa Neshama, le pueden colocar incluso hasta una Neshama de la Sitra Achra, hasta tanto, al perderla. Entonces, aquí lo que dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, la persona tiene que salir. No que la persona se quede en la casa esperando y que hasta que vengan por él, no que él tenga que salir o tenga que hacer algo. No. Sobre el Jodesh Elul se dice Anile Dodi Vedodili. Yo Anile Dodi, yo voy a mi amado y mi amado viene a mí. ¿Quién? Primero yo. Primero, como dice el Zohar Kadosh, tiene que haber primero una itaretuta de letata, viajar itaretuta de leela. Quiere decir de que primero la persona tiene que despertarse aquí, de aquí abajo, él mismo, hacer teshuvah, hacer acciones, peulot. Y después, cuando él hace eso, automáticamente también se despiertan arriba en los mundos superiores para ayudarle, pero no al contrario. En el Tratado de Brajot, en la página 5 Aleph, ahí dice, enseñó Rabbi Levi Bar Hama en nombre de Rabbi Shimon ben Lakish, que siempre la persona haga enfadar al instinto del bien para que luche contra el instinto del mal, y así evitar que éste lo haga pecar. Como aprendemos el versículo, en el versículo de Teilim, que dice aquí, enfadaos y no pequéis. ¿Qué quiere decir? La primera palabra quiere decir o estremecer o enfadaos. Si bien el enfado conduce generalmente al pecado, en este caso utilizamos esta cualidad negativa para combatir el instinto del mal, como dice el Maharsha. Eso está en el Salmo 4, versículo 5. Entonces dice Rashi
que haga enfadar al instinto del mal, dice, para que luche contra el instinto del, que haga enfadar al instinto del bien, para que luche contra el instinto del mal. Quiere decir de que la persona no tiene que esperar, que el Yetzer Hara, que el instinto del mal venga a él. Al revés, él tiene que enfadar al instinto del bien para hacerle guerra al instinto del mal. ¿Cómo funciona eso? Funciona eso en el sentido de que la persona tiene que, por ejemplo, él pararse a las 8 de la mañana o 7 de la mañana para ir a la tefilá a las 8, para él ya eso es, como se dice, pan comido. Ya eso es parte de la guerra al Yetzer Hara, que él ya se la tomó al Yetzer Hara. Ajá. Ahora, levantarse a las 6 o a las 6:30 para hacer la tefilá a las 7 todavía le cuesta. Eso todavía quiere decir que está en guerra con el Yetzer Hara. Pero todavía no le ha tomado ese, como decirlo así, esa tierra o esa parte al Yetzer Hara. Que la persona tiene que seguir, no tiene que quedarse ya, tengo que hacer la tefila todo el tiempo a las 8 de la mañana. No, sigue haciéndole guerra al Yetzer Hara. Pasa de las 8 a las 7:30, de las 7:30 a 7, 7 a 6:30, 6:30 a 6, 6:30 a 5:30, hasta que llegues al Netz, que es lo más temprano. Eso se llama que la persona le haga la guerra, le enfade al Yetzer Hara para hacer la guerra con el Yetzer Hara. Todo el tiempo, así es la guerra. La guerra va tomando posesión poco a poco, hasta que tú tomas posesión completo de toda la tierra, o de todo el país, de toda la ciudad, lo que quiera agarrar el pueblo que le hace guerra al otro. Así igualito la persona con el Yetzer Hara, en todos los sentidos, en todos los sentidos. La persona puede empezar, por ejemplo, no me voy a enfadar desde las 4 hasta las 5 de la tarde, todos los días. Pasa una semana y dice todo, ahora voy a hacer de las 4 hasta las 6. Y así va, hasta que llega el punto donde la persona ya no se enfada todo el día. No importa lo que pase, no importa lo que... Él siempre tiene consciente de que no puede enfadarse. Él ya dijo que no se iba a enfadar. Tiene que buscar la forma de no enfadarse, de no dejarse seducir por el Yetzer Hara. Entonces aquí cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, ¿quién es tu enemigo? El enemigo es el Yetzer Hara, el masculino y el femenino. El Yetzer Hara masculino y el femenino. ¿Sí? Son las grandes fuerzas de los enemigos en verdaderos de la persona, como dice en Jobat Levavot, que dice que las personas llegan de la guerra, de una guerra normal, ¿sí? Y les dice el capitán, y cuando llega ahí la guerra, le dice el sabio, le dice, han llegado a una guerra, pero vienen de una guerra para otra guerra. ¿Y cuál es esa guerra? Esa guerra que nunca se termina con el Yetzer Hara. Esa es la verdadera guerra que la persona tiene en este mundo. La verdadera guerra que tiene la persona con este mundo es con el Yetzer Hara, que el Yetzer Hara quiere que la persona no tenga mundo venidero, dejarlo, como se dice, sin nada, desnudo en este mundo, sin nada, que parta de aquí, pero que no tenga nada, que haya perdido su tiempo toda su vida. Pero Akadosh Baruj Hu te dice que si tú sales a la guerra, si tú decides salir a la guerra, como dijimos, primero está que la persona se despierta aquí abajo, luego se despierta arriba para ayudarte. Entonces te dice Akadosh Baruj Hu, si tú sales a la guerra contra tu enemigo, porque tú sabes que tienes que salir, pero que tú solamente tienes que salir, no está diciendo que tienes que ganar, no, solamente sale a la guerra, sale. Si vas a ganar o no, no depende de ti, eso depende de mí, depende de Akadosh Baruj Hu, que Akadosh Baruj Hu es el que te va a ayudar. Y el Eterno, tu Dios, lo entrega en tus manos, va a entregar en tus manos. Si en verdad tú, Akadosh Baruj Hu, ve que tú te estás esforzando, en verdad quieres dominar el Yetzer Hara, Akadosh Baruj Hu te lo va a dar. Te lo va a dar en tus manos. Vas a poder, con la ayuda de Akadosh Baruj Hu, vas a poder con el Yetzer Hara. Pero solo no vas a poder. Pero con la condición de que salgas a la guerra. No pienses que tú vas a ganar, tú no vas a ganar. Pero tienes que salir. Eso sí. Y captures a su pueblo como cautivo. A su pueblo quiere decir todos los mitzvot o Torah que él hizo
cuando él era un rasha, un malvado. Todo eso, todas esas fuerzas, todo eso lo que él hizo, prácticamente el Yetzer Hara se lo tomó para él. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando él ya hace Teshuvá, regresa, le toma todos esos cautivos al Yetzer Hara y se los toma para él. ¿Y qué pasa? Que dentro de esos cautivos es una mujer de hermoso aspecto. Y la ansia, podrás tomarla como esposa. ¿Quién es esa mujer? Esa es el alma de él, el alma que él perdió, a lo que él hizo todas transgresiones y se fue por un mal camino. Pero ahora la ve y la ansia, obvio, la ansia porque es tu alma y las tomas como esposas. La llevarás al interior de tu casa, la casa así como está la casa y el interior están todas las cosas que se necesitan también. La casa del alma es el cuerpo. La llevas al interior de tu casa, que es el interior de tu cuerpo. Se llama casa. Y ella se rasurará la cabeza y dejará crecer sus uñas. ¿Qué quiere decir? Todo eso de rasurarse la cabeza, lo que es el pelo, el cabello, la cabeza, las uñas y todo eso tiene que ver con la tumá, con las impurezas. Ahora se llenó el alma por estar en las manos, estar cautiva por el Yetzer Hara, de, se llenó de bastantes cosas, de cosas impuras, de las transgresiones y todo lo que hizo. ¿Okay? La vestimenta fea. Entonces, tienes que hacer que se quite todo eso, se quite todas esas cosas. Son las cosas innecesarias. La persona se corta el cabello, la persona se corta las uñas, porque todo eso tiene impureza. Entonces, eso prácticamente es lo que vas a hacer con ella. Ella se quitará su vestido de cautiverio y permanecerá en tu casa. O sea, el vestido que tenía de todas esas manchas y todas esas cosas que hizo, de las transgresiones que hizo. Y llorará a su padre y a su madre durante un mes. Como dijimos, no es solamente un mes, sino un mes y unos días, que está hablando desde del Jodesh Elul hasta Yom Kippurín, que son 40 días. Por eso dice Yarea Yamim, un mes y unos días. 40 días, en esos días va a llorar a su padre y a su madre, que es el padre es el Kadosh Baruj Hu, obviamente, y la madre es la presencia divina, que hizo sufrirlos a hacer todas las transgresiones que él hizo. Y después de eso, vendrás a ella, ya cuando llegue Yom Kippur, vendrás a ella y la poseerás y se convertirá en tu esposa, ya será tuya, tuya misma. Entonces, por otra parte, el Or HaHaim Kadosh habla también sobre esto, porque hay una pregunta muy grande: ¿cómo puede ser? Todos los que salían a la guerra en aquella época eran personas tzadikim, eran personas justas, personas que tenían un nivel muy alto de santidad y de Kedushá, ¿sí? Eran muy justos, en niveles muy altos. Entonces, ¿cómo puede ser que de repente entró en la guerra y no se puede ve una mujer y ya no puede sostenerse? Como si fuera una persona, como el perro detrás de la salchicha, como se dice. No puede ser, no puede ser. Entonces, para eso explica el Or HaHaim Kadosh, trae el Zohar Kadosh, que ni el Arizal, para poder entender qué es lo que sucedió aquí. Él dice que se sabe que cuando el primer hombre pecó, muchas almas bajaron, quedaron cautivadas por el Yetzer Hara, almas muy elevadas también, como Ruth, como Rabbi Akiva, Rabbi Hanina ben Teradion, Ishmael Beftalión, ¿sí? Hay bastantes, Rabbi Meir Balanés, muchísimos que se han convertido. Entonces, esas almas, dice el Or HaHaim, las tiene el Yetzer Hara, las tiene cautivadas, las tiene allí. Y hay algunas almas que ellas de por sí mismas pueden salir sin ayuda externa, ellas pueden salir, ¿sí? Entonces trae como por ejemplo Rahab y Ruth, que ellas mismas se convirtieron. Dice Or HaHaim Kadosh, incluso en nuestra época nosotros vimos muchísimos conversos que vinieron a convertirse y todos. Muchísimos gentiles que se vinieron a convertir. Pero hay almas que no tienen la fuerza, están tan cautivadas, están tan, como se dice, tan profundas allí, que el Yetzer Hara no las deja salir así por así. Y por lo tanto necesitan ayuda. Y esa ayuda es, por ejemplo, aquí, en la guerra opcional.
Lo que en verdad el justo, esas personas que salían a las guerras, lo que veía en verdad no era no era la mujer, sino el alma que estaba allí. Eso es lo que dice aquí, cuando salga a la guerra y todo lo demás, y veas a la mujer y contigo y ves a una mujer de hermoso aspecto. Esa mujer es la chispa esa de Kedushá que está ahí dentro de esa mujer. Y esa chispa, él la ansia porque esa chispa es de él, tiene que ver con él. Por eso es la ansia. Podrás tomarla como esposa, la llevarás al interior de tu casa y todo lo demás. Pues aquí está hablando en verdad que la mujer, aquí se dice que si él se viene a ella en medio de la guerra una vez, y después solamente tiene que traerla a su casa dentro de 30 días y algo que esté allí, él dice si la toma o no la toma. Si la toma, no le llama queda ahí con ella. Pero si no, entonces le toma la chispa que ella tiene ahí y la manda. Por eso dice que después la manda y no la debes, sucederá que si no la deseas, entonces deberás enviarla por sí misma, envíala. ¿Sí? Sin la chispa, obviamente la chispa queda en Israel, pero no podrás venderla por dinero, no podrás esclavizarla porque la afligiste al momento de que le quitaste toda la chispa y toda la santidad que tenía. Por eso dice también, Berraita Beshivia Shetfat, dice aquí también, Behashak Tabba, y la ansias lo que está dentro de ella, ansia lo que está dentro de ella, que es el alma. ¿Okay? Y por eso era que ellos, en verdad, esto es una guerra espiritual, no una guerra así por así, que ni salgo y agarra mujeres y todo lo demás. No, no estamos hablando de eso, películas, Olay. Pero estamos hablando aquí de cosas muy elevadas. Estamos hablando de chispas que cayeron de almas muy elevadas que cayeron dentro de esos pueblos, que ellos tienen que retornarlas de nuevo al, eh, a la Kedushá, a su origen, que es la santidad. Y esa era la forma de hacerlo. Esa era la forma de sacarlas de allí. Por eso dice que no habla la Torá. La Torá solamente habló contra la inclinación del mal, contra él, que él tiene todas esas almas allí en cautiverio. Esa es la parte más profunda que hay sobre, sobre lo que está a eso. Por eso dice que aquí, que habla incluso que sea una mujer fea. Pero en verdad, cuando se está hablando, cuando dice que es una mujer de hermoso aspecto, está hablando del alma, no está hablando de la mujer en sí, como tal. En literal habla de la mujer, pero vemos que ahí dice que incluso que sea fea. Y vimos que dice, pero como fea, pero si está hablando que es de hermoso aspecto, porque en verdad, a más a fondo está hablando del alma, que está dentro de ella. Seguimos, cuando un hombre tenga dos esposas, una amada y la otra aborrecida, y ellas den a luz hijos para él, tanto la amada como la aborrecida, y suceda que el primogénito es de la aborrecida, entonces cuando llegue el día de heredar a sus hijos lo que él posea, no podrá otorgar el derecho de primogenitura al hijo de la amada por encima del hijo de la aborrecida, el primogénito, sino que deberá reconocer el derecho de primogenitura al hijo de la aborrecida dándole una porción doble de todo lo que tenga a su disposición, ya que él constituye el principio de su vigor, a él le pertenece el derecho de primogenitura. ¿Qué? Dice aquí, doble, dice correspondiente a las porciones de dos hermanos. Cuando aquí el versículo dice que el padre deberá reconocer el derecho de primogenitura del hijo de la aborrecida y deberá darle una porción doble, no quiere decir que deberá legarle el doble de lo que entregue a todos sus demás hijos, o sea, 2/3 de la herencia total, sino el doble de lo que corresponde a cada hijo. De todo lo que tenga a su disposición, dice aquí, de aquí se aprende que el hijo primogénito no toma el doble de aquello que debe llegar a la propiedad del padre después de la muerte del padre, sí, como si lo toma de aquello que ya posee el padre. El versículo dice que al primogénito le corresponde el doble de todo lo que el padre le tenga a su disposición. Esto implica que solamente hereda el doble de toda la propiedad que el padre tenga antes de morir, pero no de lo que después de su muerte el padre herede. Por ejemplo, si el padre muere y luego muere un pariente suyo que por ley hereda la hacienda del padre fallecido, de eso el hijo no toma el doble, sino igual que sus demás hermanos. ¿Sí? Hasta aquí es la parashá esta que hablamos ahorita. Ahora vamos a hablar un poco más a fondo de esto también.
Aquí habla también sobre dos tipos de Avodat Hashem, dos tipos de servir al Creador. Fíjate, hay un tipo de servicio al Creador que puede ser, que es al descubierto, quiere decir, la persona come, el sabio come normal, tiene relaciones, tiene esto, tiene lo otro. Es una persona que no de por sí come lo necesario, agarra lo que necesita y todo lo demás, y él no se desprende así por así de este mundo, así. Pero hay otro tipo de servicio al creador donde el tzadik prácticamente se despoja de este mundo. ¿Sí? Es un nivel muy elevado, obviamente. Así como vimos como Moshe Rabbeinu que se desposó de la esposa por estar apegado de recibir todo el tiempo hablar con Hashem, la presencia divina. Entonces se desposó de su esposa. Son formas de despejarse de este mundo. ¿Sí? Por eso se llama prishut, desprenderse, desprenderse de lo material, comer muy poco, no comer mucho, o hay como el Baba Sali, por ejemplo, que hacía ayuno desde Shabbat hasta el otro Shabbat, comía muy poco, esto, lo otro, tú ves cosas así, tú dices, wow, esa persona es elevadísima, sí, es muy elevada. Pero aquí vemos algo muy interesante lo que dicen los comentaristas, que a la final Akadosh Baruj Hu desea más el servicio que es el servicio del justo que toma las cosas que él necesita. Está con la mujer, come, todo lo demás. No se despoja de este mundo, porque Akadosh Baruj Hu hizo este mundo y quieren que lo justo y todas las personas disfrute de lo que Akadosh Baruj Hu hizo. ¿Ok? Obviamente es un servicio al creador, el otro también es un servicio al creador. Simplemente que este servicio es mucho más elevado. Incluso que a los ojos de las personas no se ve así. A los ojos ¿por qué? Porque a la final tú ves a todas las personas comen, todas las personas esto. Tú dirías como que, ¿qué hay de más de que el sadik también come, también esto, también? Todo el mundo lo hace, pero la comida del sadik no es como la comida de las demás personas. O sea, no es lo mismo. Una comida con santidad, una comida con tajará, con pureza, no es lo mismo. Está como una vez que una persona estaba enfrente del Atmor, ¿sí? Uno de los Hasid, y estaba comiendo, el Hasid estaba comiendo, y la persona pensó en sí, dijo, ¿cuál es la diferencia entre él y yo? Haré, yo también como, y él come, ¿cuál es la diferencia? Quiero, así en forma de faltar el respeto, ¿sí? Entonces no sabía que el tzadik del cielo le dejaron escuchar lo que él estaba pensando. Entonces el Atmor lo llamó y le dijo, yo te voy a decir cuál es la diferencia entre tú y yo en la comida. Le dijo, tú, tú bendices para comer, pero yo como para bendecir. Esa es la diferencia entre tú y yo. Fíjate lo que es. No es que yo quiera comer, yo como porque yo quiero bendecir a la Kadosh Baruj Hu. Pero tú no, tú comes porque quieres llenarte la barriga. Tú bendices para llenarte la barriga. Esa es la diferencia entre tú y yo. Esa es la cosa tan interesante que esos son niveles elevados, son otros niveles, no otras cosas. Entonces vamos a hablar de Rachel y Lea. Rachel y Lea, las dos mujeres de Jacob vino, que en la Kabbalah una se llama Deidgalia de Casia. Una se llama descubierto y otra cubierta. Lea viene siendo en la Kabbalah como la cubierta. ¿Cómo cubierta? ¿Por qué? Porque ella está más elevada, mucho más arriba en los mundos superiores y todo lo demás, en forma para poderlo entender un poco, ¿sí? Rachel no, Rachel es más al descubierto, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la amada? ¿Cuál era la amada que amaba este Jacob vino? ¿Cuál era la Senuá? La que era más, como por decirlo así, como que la, la aborrecida, ¿sí? Entonces dice aquí, cuando un hombre tenga dos esposas, en este caso Jacob tiene a Rachel y a Lea, una amada y la otra aborrecida. Esas dos mujeres son dos formas de servir al Creador. Una es, como decir, amada y la otra es aborrecida. ¿Por qué? Porque una es
como dijimos, amada por las personas cuando era cuando ven a una persona, por ejemplo, que no come casi, que hace mucho ayunos y todo lo demás, lo aman, dicen, wow, esa persona es de un nivel elevadísimo. Pero la otra, el otro servicio al creador, que es comer lo normal, lo que necesito y todo lo demás y esto, es aborrecida por las personas. Dicen, ese servicio no es lo más wow. Y ellas dan luz hijos para él. Los hijos quiere decir las peulot, las acciones que ellos hacen. ¿Quién? Esos son los hijos. Los hijos son el producto de lo que sale de la persona. Y aquí estamos hablando de las acciones que ellos hacen, de lo que dijimos anteriormente. Tanto la amada como la aborrecida, tanto la amada como la aborrecida. Y yo sé que el primogénito es de la aborrecida. Primogénito quiere decir el que sale del primogénito es de la aborrecida. O sea, del servicio al creador, que las personas no lo ven como algo muy elevado. O sea, que viene a ser primerizo. Es más importante. Eso es primogénito. ¿Sí? Entonces, cuando llegue el día de heredar a sus hijos lo que él posea, o sea, en el mundo venidero, cuando Akadosh Baruj Hu venga a entregarle ¿cómo es que se llama? La recompensa a la persona, ¿sí? En heredar a sus hijos, no podrá otorgar el derecho de primogenitura al hijo de la amada por encima del hijo de la aborrecida, el primogénito, sino que deberá reconocer el derecho de primogenitura al hijo de la aborrecida, dándole una porción doble de todo lo que tenga a su disposición, ya que él constituye el principio de su vigor y él pertenece al derecho de primogenitura. En este caso, ¿quién va a recibir más? Va a recibir el doble, va a recibir ese servicio al creador que es aborrecido. ¿Por qué? Porque a Kadosh Baruj Hu, a él le gusta más ese tipo de servicio al creador. De que coman, pero que coman con santidad. No hay necesidad no, el otro también es un servicio al creador, muy grande, muy elevado y todo lo demás. Despejarse de lo material. Sí, obviamente. Pero Kadosh Baruj Hu quiere también este servicio al creador y le gusta más ese servicio al creador, que la persona santifique lo material. Por lo tanto, hablamos con Rachel y Lea, que en este caso, como dijimos, Lea es viene siendo la Avodat Hashem de ese sadik que se desprende de todo lo material. Es lo más elevado, se ve como lo más elevado, más, ¿sí? Mientras que la Rachel viene siendo el descubierto, lo que se ve, come, ¿quién? Come, no tiene ningún problema, comer, esto, lo otro, todo lo que necesita, lo toma. Y en este caso viene siendo Rachel el servicio de aborrecida, por lo que es el que come, el que todo lo que hace. Mientras que Lea viene siendo la amada, la que las personas aman. ¿Aman por qué? Porque aman se quedan locos. Wow, tiene ese sadik, tiene ese, no toma nada, no come nada, ¿no? Así se explica un poco más a fondo estos pasajes. Dice aquí, si un hombre tiene un hijo descarriado y rebelde que no escucha la voz de su padre ni la voz de su madre, y ellos lo disciplinaron, pero él no les obedece, entonces su padre y su madre lo agarrarán y lo sacarán a los ancianos de su ciudad y al portal de su lugar. Ellos dirán a los ancianos de su ciudad, este hijo nuestro es descarriado y rebelde, no escucha nuestra voz, es glotón y bebedor. Entonces todos los hombres de su ciudad lo lapidarán con piedras y morirá. Así eliminarás el mal de tu interior y todo Israel escuchará y temerá. Y si un hombre comete un pecado cuya sentencia es la muerte, deberá morir y lo colgarás en un madero. No dejarás su cadáver durante la noche en el madero, sino que ciertamente lo sepultarás en ese mismo día, ya que un colgado es un insulto a Dios, y no contaminarás a la tierra que el Eterno tu Dios te entrega como patrimonio. Aquí vamos a ver la parashá del descarriado. Dice aquí Rashi, descarriado significa se desvió del camino correcto, rebelde, esto significa desobedece las palabras del Padre. Y ellos lo disciplinaron, dice, le hacen una advertencia ante un tribunal de 3 jueces y si no hace caso es azotado. Ahora bien, el hijo descarriado y rebelde no se hace culpable de castigo hasta que robe. ¿Qué?
para que un hijo sea declarado hijo descarriado y rebelde y se le aplica el castigo que la Torá prescribe aquí, es preciso que robe a su padre con el objeto de comprar carne y vino, pero si simplemente roba la carne y el vino directamente, se le aplica el mismo castigo que a cualquier otro ladrón. Además, si roba a otra persona para comprar la carne y el vino, no se le aplica la ley prescrita aquí, tiene que robar específicamente a su padre. ¿Okay? Y aparte de eso, no solamente que robe, sino que hasta que no se le aplica el castigo hasta que robe, y como un tartemar de carne y beba medio loc de vino, como el versículo declara respecto a él, es glotón y bebedor. Dice aquí, tartemar es una medida antigua de peso equivalente a poco menos de medio kilo. Y el log era una antigua medida de capacidad, su equivalente moderno varía desde 0.3 litros hasta 0.5 litros. Y dice, y también se declara no sea que el de los bebedores de vino, de los que engullen carne para ellos mismos. ¿Bien? El versículo de Mishlei 23:20 que Rashi cita constituye también el contenido de la advertencia que se da al hijo rebelde. Dice aquí, el hijo descarriado y rebelde es matado a causa de su fin. Dice, si después de que sus padres le hicieron una advertencia formal ante el tribunal respecto a su comportamiento, aún así el hijo descarriado y rebelde roba a su padre y devora las medidas de carne y de vino estipuladas, el tribunal le aplica la pena de azotes. Si después de esto vuelve a reincidir en todo lo anterior, entonces se le aplica la pena capital. Ahora bien, según el Sanedrín, el Talmud en el Tratado de Sanedrín 68b, el hijo el cual la Torá habla aquí no es un menor de edad, menor de 13 años cumplidos, ya que un menor está exento del cumplimiento de los preceptos y por lo tanto no puede recibir castigo. Por lo tanto, el hijo que aquí referido es el adolescente que ya mostró signo de pubertad. Específicamente se refiere a un hijo en los 3 primeros meses después de su bar mitzvah. Pasado ese tiempo, ya no se le aplican las leyes del hijo descarriado y rebelde, enunciadas aquí, haga lo que haga. Se le trata como a cualquier otro adulto que es juzgado en función de lo que haya hecho, no de lo que eventualmente hará. Eso es lo que dice aquí, vamos a ver. A causa de su fin, de que se mata a causa de su fin. Torah llegó hasta al fin de su mentalidad, dice aquí en otras palabras, que previó aquello a lo que su actitud mental actual lo conduciría al final. Al final acabará con el dinero de su padre y procurará mantener aquello a lo que estaba habituado, pero no lo hallará. Entonces se parará en una encrucijada de caminos y robará a la gente. Por ello la Torá dijo, mejor que muera inocente y que no muera culpable. Es decir, que robará y matará, incluso como medida preventiva, el hecho de simplemente robar no le acarrearía la pena de muerte. Dice, es difícil dar una razón suficiente que explique la ley del hijo descarriado y rebelde. Los comentaristas de la Torá han lidiado arduamente con el tema y sus explicaciones difieren entre sí. La justificación principal que el Talmud da para esta ley es precisamente la idea que Rashi apunta aquí. La Torá dijo, mejor que muera inocente y no que muera culpable. Mistraje objeta a esta explicación a partir del conocido principio talmúdico en Rosh Hashanah 16b, citado donde dice que solo se le juzga al ser humano conforme a sus actos del momento, lo cual al parecer significa que la Torá no juzga a nadie por lo que hará en el futuro, sino solo por lo que ya hizo. Intentando responder a esta objeción, el Gur Aryeh comenta que hay que hacer una distinción entre el juicio aplicado por Dios y el juicio aplicado por el tribunal humano. Ambos tipos de juicio no son iguales. Es en una opinión cuando el Talmud afirma que solo se juzga al ser humano conforme a sus actos del momento, ello se refiere exclusivamente al juicio que Dios hace al ser humano. Sin embargo, un tribunal terrenal, si está facultado para juzgar y condenar a un ser humano como medida preventiva. En este caso, la Torá había facultado al tribunal juzgar y condenar al hijo rebelde como medida preventiva para evitarle morir culpable de las transgresiones que eventualmente cometería, lo cual obviamente le implicaría ser juzgado severamente por el tribunal celestial. Según esto, el tribunal terrenal lo juzga en aras de liberarlo de un juicio más severo.
Curarier agrega que esto se corresponde perfectamente con el modo en que opera el tribunal terrenal, como se afirma en Ketubot 18 Aleph. El tribunal terrenal está facultado para obligar a la persona al cumplimiento de los preceptos, pero desde la perspectiva divina, en cambio, se permite que la persona tenga libertad de acción en el cumplimiento de los preceptos. Por su parte, el Rambam comenta que la razón por la que el hijo rebelde es juzgado es doble: por menospreciar a sus padres desobedecerlos, y por su comportamiento enviciado, que contradice el propósito básico del ser humano, que consiste en actuar con santidad, como se afirma en Vaikra 19:2. Ramba agrega también que sin lugar a dudas el hijo rebelde todavía no ha cometido ningún acto que realmente justifique su condena. Es obvio entonces que el castigo que se le aplica contiene un elemento adicional independiente de su persona. Según Ramban, parte del propósito del castigo al hijo rebelde consiste en servir de ejemplo y advertencia a los demás. En su opinión, la Torá aplica este mismo principio de castigar en otros casos, como es, por ejemplo, el sabio que desacata la autoridad del Sanedrín, o el que incita a la idolatría, o los testigos conspiradores. En todos estos casos, el castigo que la Torá prescribe para estos transgresores no está en función exclusiva del delito que cometieron, sino que también tiene un sentido de prevención social. Por lo demás, debe enfatizar que, según una opinión talmúdica, los requisitos necesarios para que se dé el caso del hijo rebelde y descarriado son tan estrictos que virtualmente hacen imposible la asistencia concreta a un hijo de esta naturaleza. Por ejemplo, sus progenitores tienen que ser semejantes en aspecto de voz y estatura. Según esta opinión, el hijo descarriado y rebelde nunca existió ni existirá. Entonces pregunta el Talmud: ¿por qué la Torá habla de este caso? El Talmud responde: analízalo y recibirás recompensa por el análisis. ¿Qué? Como que estudia y recibirás, eso es todo, estudia y recibas recompensa por el estudio. Para concluir, citamos las palabras de Rav Samson Rafael Hirsch: la ley que pronuncia la condena de muerte a un joven delincuente como si fuera incurable, y declara que su muerte anticipada es el único medio de salvarlo de una corrupción posterior completa. Establece esa condena en factores de edad y comportamiento estrictamente definidos, pero sobre todo en la relación de los primogénitos entre ellos y hacia el hijo. Solo si los primogenitores trabajan juntos armónicamente y totalmente de acuerdo es que podrán llegar a cumplir la tarea de educar bien a sus hijos, de tal modo que se pueda decir que la falta radica en la naturaleza incorregible del hijo. Ahí vimos varias opiniones muy interesantes. Bien, vamos a seguir aquí porque tenemos otro poco aquí. Dice: y todo Israel escuchará y temerá. De aquí ya se aprende que la condena del hijo rebelde precisa ser anunciada en el tribunal. Fulano fue lapidado por haber sido un hijo descarriado y rebelde. Según el Talmud, 4 son los individuos cuya condena a la muerte precisa ser anunciada por el tribunal. Primero, el hijo descarriado y rebelde. Segundo, el sabio que desacata la autoridad del Sanedrín. Tercero, el que incita a la idolatría. Y cuarto, los testigos conspiradores. Seguimos: y si un hombre comete un pecado cuya sentencia es la muerte, la justaposición de excepciones nos enseña que si sus padres se apiadan de él, al final el hijo saldrá hacia un mal camino en la vida y cometerá transgresiones que le provocarán hacerse culpable de la muerte ante el tribunal. Por eso es que lo coloca en contigüidad estos dos tipos de casos. ¿Okay? Y lo colgarás en un madero. Nuestros maestros dijeron que todos los que mueren lapidados son posteriormente colgados, como se declara, ya que el colgado es un insulto a Dios, y el que maldice a Dios es condenado a muerte por lapidación. ¿Okay? Ahí dice el que bendice a Dios. Bendice obviamente constituye lo contrario, maldice. La frase "deberá morir y lo colgarás" es un enunciado general que podría implicar que todos los condenados de muerte deben ser colgados. Sin embargo, como el versículo más adelante dice que el colgado es un insulto a Dios, frase que en hebreo se entiende como una referencia a que solo los que insultan a Dios deben ser colgados. Se trata entonces de un enunciado general seguido por uno particular. Ahora bien, uno de los 13 preceptos de la interpretación enunciadas por Rabbi Ishmael estipula que cuando un caso general es seguido por uno particular, el caso general
solamente incluye lo que sea similar al caso particular. En este caso, esa regla significa que todos los condenados a muerte son colgados, sino no todos los condenados a muerte son colgados, sino solamente los que sean semejantes a los condenados a muerte por maldecir a Dios, es decir, los que mueren lapidados. Seguimos. Ya que el colgado es un insulto a Dios, constituye una degradación para el rey, ya que el ser humano está hecho a semejanza de su imagen. ¿Sí? Dice aquí, no obstante, el Talmud también entiende esta frase en el sentido literal de que el hecho mismo de que una persona esté colgada constituye una degradación o insulto a Dios porque el ser humano está hecho a imagen suya. E Israel son sus hijos. Estos es comparable a dos hermanos gemelos que se parecían entre sí. Uno se hizo rey y el otro se dejó arrastrar por el bandidaje y eventualmente fue atrapado y colgado. Todo el que lo veía decía: el rey está colgado. Cualquier expresión de clalá, o sea, de insulto, la escritura significa degradar y menospreciar, como el versículo: pues él me injurió con un fuerte insulto. Entonces aquí vemos que aquí dice el Arizal sobre este pasaje: si un hombre comete un pecado cuya sentencia es la muerte, ¿quién es el hombre? El primer hombre recibió la muerte, la sentencia de la muerte, ¿sí? Por él se vino la muerte. ¿Sí? Pero un pecado en verdad, cuando dice pecado, het, es no porque él quería hacer, lo hizo por equivocadamente, no sabía cuál era, lo hizo no intencionalmente. Entonces, ¿por qué lo sacan a muerte? Dice Arizal: deberá morir y lo colgarás en un madero. Lo colgarás también de talita. Talita quiere decir como depender. Entonces talita es también o colgarás o depender. También lo que usa, depende, la persona depende, sí, también se dice también al colgar, también se le dice depender. En este caso, depender de qué, quiere decir de que como él hizo un pecado que en verdad no era para que lo sacara a la muerte, entonces aquí dice: y lo dependerás de un madero. ¿Cuál madero? Del madero quiere decir del pecado del primer hombre, que él pecó por haber comido del árbol. Eso quiere decir, dependerá, y lo colgarás en un madero, quiere decir, y dependerás de la muerte que se le fue sentenciada por el madero que comió el primer hombre. Así dice la risa. Con referente al Ben Sorer Humoré, también ahí dice el Atmor Mibels, dice algo muy, muy interesante que tiene que ver con la educación del hijo. Dice aquí: si un hombre tiene un hijo, entonces dice, él lo lee así: si un hombre tiene un hijo, sick, hasta aquí. Después dice: descarriado y rebelde, no, que no. Él no es, quiere decir, descarriado y rebelde, que no. Quiere decir él no es descarriado y rebelde. Escucha la voz de su padre y la voz de su madre, las escucha, en verdad lo haces. Entonces, ¿qué pasó? Quiere decir y ellos lo disciplinaron, pero él no los obedece. Disciplinado quiere decir lo disciplinaron, quiere decir de forma de que le gritaban, le mostraron un judaísmo que no es cierto, ¿sí? que no es así. Entonces lo agarraban a golpe, lo agarraban a correa: ¿por qué no hiciste esto? O le gritaban esto, lo otro. Quiere decir que los padres son los culpables de que él sea un hijo rebelde. Es lo que pasa hoy en día mucho, que los hijos, sobre todo cuando llegan a esa edad de rebelarse ante los padres, eh, al principio los padres, sí, le gritan esto, lo otro, hacen lo que sea, y ellos no dicen nada, son pequeños, todo lo demás escuchan, ¿sí? Lo hacen llorar o lo que sea, y no dicen nada. Pero después, cuando ellos llegan, ellos tienen eso allí en la cabeza de todo lo que les sucedió y todo lo, ¿sí? Cuando ellos llegan a un lugar, a los 13 años, que es la edad más o menos que ellos ya empiezan a rebelarse, se vuelven rebeldes, ellos se acuerdan de todo lo que hicieron los padres. Y por eso se rebelan. ¿Por qué? Por los padres. Por la mala educación que ellos le dieron. Porque los padres, en vez de educarlos con
No quiere decir de que tú le vas a hacer permitir al hijo todo lo que él quiere hacer. Obviamente hay que decirle esto está permitido, no está pero hay que saberlo cómo hacer. Pero si tú lo que haces es que a la primera una vez ya estás soltando todos los gritos y esto, lo otro, ¿por qué hace esto? ¿Por qué no? Así no se educa. Eso no es un tipo de educación, en lo absoluto. Así no se educa. Porque a nadie nos gusta que los griten y que nos digan cosas de esas. Si a ti no te gusta, ¿por qué te lo hace a tu hijo? ¿Sí? Y nosotros caemos, todos los padres que sabemos que somos padres y tenemos hijos, caemos en ese error. Si no ponemos no damos cuenta, caemos en ese error. Y no debe ser así. Porque la persona prácticamente se llena de cólera o algo por el estilo porque el hijo no hizo lo que él quería que hiciera y todo lo demás. Todo obviamente viene de parte de las malas cualidades que tiene la persona. Y eso es lo que hace que al final el hijo salga descarriado. Entonces, es un punto muy importante lo que tiene que ver con la educación de los hijos. Que tengamos buen día. Bella